Buenas tardes, soy Enrique Lozano Viesca. Hoy es día 2, sábado 2 de diciembre del 2017. En mi video anterior les comentaba que iba a subir otro donde podría aportar ideas de cómo obtener un pedazo del núcleo de la Tierra en la superficie, considerando algunos criterios. Si tomamos en cuenta que en el video anterior, la teoría universal, consideramos que el núcleo de la Tierra y de todas las formas regulares en el universo tienen su núcleo extremadamente denso y frío en estado superconductor. Si nosotros consideramos la tabla periódica de los elementos y podemos ver, pensar que el núcleo de la Tierra tiene que tener un campo magnético muy intenso, podemos pensar en la tabla periódica, enfocarnos en los elementos que consideramos nosotros ferromagnéticos en la superficie, que pueden ser el fierro, cobalto y níquel. Si estos elementos en la superficie se sometieran nuevamente a altísimas presiones, a bajísimas temperaturas, como se originaron los elementos que explicamos en la teoría universal, podemos pensar que, por ejemplo, el fierro a altísimas presiones se pudiera transformar en rutenio y luego en osmio, el cobalto en rodio y luego en iridio, el níquel en paladio y luego en platino. Estos elementos, osmio, iridio y platino, son los más densos que conocemos en la tabla periódica de los elementos. Podemos pensar que estos elementos son lo que forman, en forma de aleación, el centro de la Tierra, el núcleo de nuestra Tierra, en estado superconductor. Entonces, si pudiéramos obtener una parte de estos tres elementos en alguna proporción a la superficie y someterlos a altísimas presiones o bajísimas temperaturas, hablando de cero absoluto, podemos tener una porción de nuestro núcleo de la Tierra en la superficie. Claro, con las protecciones adecuadas, porque estamos hablando de temperaturas que quizás no se puedan obtener en la superficie. Un ejemplo que podemos ver también, porque nos puede ilustrar la forma en que puede ser transformado un elemento en otro por altísimas presiones. Consideramos el grupo del carbón. El carbón es un elemento ligero en la superficie, es abundante, lo conocemos. Conocemos el carbón bituminoso, que es un elemento, es un carbón ligero. Conocemos la antracita, que es un carbón más denso porque se ha formado a mucho más altas presiones. Conocemos el grafito, que se formó a mucho más altas presiones, más que la antracita. Y conocemos otra forma de carbón mucho más denso, que es el diamante. El diamante es el elemento conocido sobre la superficie más duro. De hecho, no hay otro compuesto más duro que el diamante. En la escala de Mohs, el diamante ocupa el número 10. Pero ¿qué pasa si todavía seguimos presurizando el diamante? El diamante
altísimas presiones, porque lo conocemos el diamante en forma tan compacta, y en la superficie. Pero ¿qué pasa si lo seguimos presurizando a mucho más presión? En condiciones, simulando las condiciones en que se formaron en el universo los elementos. En el mismo grupo está el silicio. Si presionamos mucho más, altísimas presiones, el carbono se transforma en silicio, el silicio en germanio, el germanio en estaño y el estaño en plomo. Quizás esa fue la mecánica. Otro ejemplo, por ejemplo, nos acordamos de los alquimistas en la antigüedad, que estaban obsesionados con transformar un elemento, otro elemento en oro, porque pues es lo más valioso y pues, el que tenga oro tiene todo, ¿verdad? En la actualidad sigue igual, sigue siendo lo mismo. Nosotros podemos observar el grupo del oro. Tenemos el cobre, la plata y el oro. Si consideramos este mismo razonamiento, si el cobre lo presurizamos a altísimas presiones, igual que, vuelvo a repetir, vamos a formar los elementos en el universo, se transforma en plata, y la plata igualmente en oro. Ese sería el mecanismo para transformar el oro. Yo escribí algunas cosas, también igual hace muchos años, alrededor de 30 años, hice algunos cálculos que voy a tratar de repetir aquí en este pizarrón. El problema está en determinar la presión necesaria para lograrlo. Por ejemplo, la plata tiene un volumen. ¿Recuerdan que en la teoría universal hablamos de volumen, de presión, de temperatura? La plata tiene un volumen atómico de 10.3. Voy a apuntar aquí en el pizarrón, a ver si se alcanza a ver. Y tiene una densidad de 10.49 gramos por centímetro cúbico, hablando de la plata. Volumen (10.3). Una densidad de 10.49. Aquí vamos a jugar con volúmenes y presiones para tratar de explicar de lo que estoy hablando. Mientras que el oro tiene un volumen atómico de 10.2, el oro, volumen 10.2, y tiene una densidad de 19.3. Como vemos, los volúmenes atómicos son muy parecidos, pero las densidades son muy diferentes. El oro es mucho más denso que la plata. Es decir, prácticamente duplica su densidad, pero su volumen apenas disminuye. Yo ponía un ejemplo similar en la teoría universal. Como aumenta la densidad y el volumen apenas aumenta muy poco, cuando me refería a los agujeros negros. La estructura cristalina permanece igual,
es decir, cúbica centrada en las caras, la misma estructura, pero más compacta, lo que permite sugerir una presión isostática en todos los sentidos hacia el centro. Eso quiere decir. Vamos a ver unas ecuaciones. Según la ecuación, densidad igual a masa sobre volumen. Podemos decir que si la plata, para el caso de la plata, la masa es de 108.87, y su volumen, como ya vimos, es 10.3. La densidad es igual a 10.47, 49 como habíamos puesto acá. El oro tiene una masa de 196.96 y un volumen atómico de 10.2. que nos da una densidad de 19.31. Voy a poner el celular. Habría que aplicar suficiente presión isostática quizás para reducir el volumen. Vamos a pensar que en base a estas ecuaciones podemos preguntarnos, vamos a hacernos una pregunta: ¿qué volumen tendría 196.96 gramos? Pregunta es, ¿qué volumen tendrían 196.96 gramos, pero de plata? Entonces, el volumen, podemos hacer la misma ecuación. Volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces tenemos 196.96 sobre 10.49, que es el volumen de la plata. El resultado nos da 18.81. Entonces, habría que aplicar suficiente presión, quizás isostática, pero para reducir el volumen de 196.96 gramos de plata de 18.81 a 10.2, reducir de 18.81 a 10.2 el volumen. Estamos hablando de casi reducirlo la mitad, estamos hablando de reducirlo 45.77%. Esta presión para reducir el volumen atómico de 18.81 a 10.2 es una presión sumamente alta.
Si lo logramos, habremos transmutado la plata en oro, lo que los alquimistas siempre pretendieron hacer. Como decía, bajo este razonamiento, si el fierro, cobalto y níquel son los elementos que llamamos ferromagnéticos en la superficie de la Tierra, entonces el núcleo de la Tierra está compuesto de osmio, iridio y platino, ya que bajo presión isostática los primeros se transforman en los segundos, respectivamente, es decir, el fierro en rutenio y luego en osmio, el cobalto en rodio y luego en iridio, y el níquel en paladio y luego en platino. El osmio, iridio y platino son los elementos más densos encontrados en la superficie de la Tierra. El núcleo de la Tierra, de osmio, iridio y platino, se encuentra en estado superconductor sumamente frío y denso. La densidad del osmio es de 22.6 y la del iridio 22.65 y la del platino 21.45. Son densidades muy altas y muy parecidas. Si se elabora una aleación en las proporciones equivalentes de sus elementos, es decir, de sus elementos originales. Hablo de los que fueron presurizados, hablando del fierro, cobalto y níquel, y se lleva a un estado superconductor o se somete a un campo magnético inducido, podría ser rechazado por el estado superconductor del núcleo de la Tierra. Esa es una pregunta, desafiando la gravedad. La proporción sería de aproximadamente 1/3 de cada elemento: fierro, cobalto y níquel. Y esta aleación tendría una densidad promedio de 8.55 gramos por centímetro cúbico si se presuriza isostáticamente hasta alcanzar una densidad promedio de 22.23. Tendríamos un trozo del núcleo de la Tierra en la superficie. Es decir, si tuviéramos una aleación de fierro de 32.93%, de cobalto de 33.28% y de níquel de 33.78%. Esta sería una densidad de 8.55 gramos por centímetro cúbico. Si se presuriza esta aleación hasta llegar al estado superconductor, tendría una densidad de 22.23 gramos por centímetro cúbico también. Es decir, si logramos reducir el volumen sustancialmente de esta aleación en la superficie, podremos quizás obtener una aleación de osmio, iridio y platino con una densidad promedio de 22.23 gramos por centímetro cúbico. Un trozo del núcleo de la Tierra en la superficie. Con ello
podemos hacer muchas cosas si lo podemos obtener. Muchas gracias. Voy a estar subiendo otros videos con otras ideas. Muchas gracias.